Bueno, pues tienes a un cántabro de Torrelavega que que desde que nació, a los pocos meses de nacer, ya se empezaba a interesar por el ser humano y otros seres vivos. Entonces, a medida que fui creciendo, bueno, fui adquiriendo una formación que me permitía entender más sobre las personas. Entonces, de esta manera fui pasando por la Facultad de Sociología, acabé Sociología, por doctorados en Etología, en Primatología y ya lo último, Antropología. Como también me interesan mucho algunos contextos o los grupos que los humanos forman de manera natural, como por ejemplo organizaciones, empresas, asociaciones, pues también he intentado de alguna manera vincular todo ese conocimiento para entender qué es lo que pasa en los grupos, ¿no? Por qué nos comportamos de la manera que hacemos y cuáles son nuestras motivaciones, objetivos, etc. Bueno, consiste en ir buscando las analogías, aquellos comportamientos que en grandes simios que están muy cercanos a nosotros y que son idénticas o muy similares a los humanos. Y a partir de ahí, si yo sé que una conducta es casi idéntica en los chimpancés y en los humanos, puedo suponer que el ancestro común de ambos ya lo poseía hace millones de años. Entonces, a partir de ahí, digamos que trazo un mapa y empiezo a sacar características, algunas compartidas, otras son únicas de nuestra especie, pero en cualquier caso me ayudan a conocer al ser humano. Es decir, yo cada vez que estudio más a los gorilas, más entiendo a los humanos. Y cada vez que cuanto más estudio a los humanos, también entenderé más a los gorilas. Pero bueno, mi objetivo final son los seres humanos. Somos muy similares en cuanto a las motivaciones principales. Y en cuanto a... Sí, incluso un poco más allá. Es decir, hay aspectos que están de moda en las empresas de recursos humanos del IBEX 35 y resulta que son comportamientos como el liderazgo, el trabajo en equipo, la motivación, la resolución de conflictos, y son temas que podemos rastrearlos hasta su origen hace millones de años. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, pues saber en origen, en sus raíces, qué función cumplía, con qué objetivos, qué condiciones hacían que se mantuviera o no, por ejemplo, el liderazgo, ¿no? Para centrarnos en un aspecto y que nos puedan entender mejor. Si yo investigo y estudio el liderazgo en grandes simios, en otros primates y también en los hombres del Paleolítico o en tribus y bandas que aún viven en la actualidad, pero que tienen unos modos de vida preindustriales, digamos, ¿no? Antes de la revolución industrial, lo que encontramos es que el liderazgo cumple unas funciones como la resolución de conflictos, la toma de decisiones, el asegurar, el llevar al grupo al mejor recurso, el motivar, ilusionar al equipo con un proyecto colectivo, etcétera, que son las bases del trabajo en equipo de las empresas o corporaciones del siglo XXI. O sea que al final lo que podemos extraer de la investigación de animales y primates es la esencia de todos estos temas que tantos nos importan. Claro, se asemejan tanto en lo bueno como en lo malo. Esto me gustaría también recordarlo, ¿eh? Para bien y para mal, es decir, y no todos siguen el mismo patrón. Cuando yo asemejo las demostraciones de fuerza de los chimpancés, que a veces tiran piedras o rompen ramas solo para asustar a otros y que esos no se enfrenten a ellos de manera directa, es decir, para disuadirlos de un enfrentamiento real, veo que el portazo del jefe, el puñetazo sobre la mesa en el consejo directivo o algunas otras formas, tienen mucho que ver con esa forma de entender la dominancia y el liderazgo. Pero también hay esa otra parte positiva, es decir, hay muy buenos líderes que saben resolver conflictos en su equipo, que saben motivarles, que comparten la recompensa y el prestigio cuando se consigue una buena recompensa, y eso también lo observamos en chimpancés. Es decir, no me gustaría que la gente se quedara con que solo extraigo lo malo, porque, claro, una burla, una caricatura, también está lo bueno, es decir, exacto, hay comportamientos de buen líder en los chimpancés que son recomendables para cualquier directivo de nuestro país.
Bueno, sí, en una visita que hice a los zoológicos del sur de España, en Sevilla, en la carretera Guillena, me encontré un zoológico donde vive una hembra que se llama Gina, y en la instalación interior, pues poseen una exterior y una interior con calefacción, ¿no? En la interior, para que pudiera distraerse, algo que llamamos enriquecimiento ambiental, una técnica, se le instaló una televisión detrás de un cristal gordo, pero se le proporcionó un mando a distancia para que ella pudiera optar por el canal que quisiera. Y al cabo de dos, 3 días se daban cuenta que la chimpancé había aprendido a cambiar el canal y además se encontraban con el canal porno, ¿no?, por la noche, que es la chimpancé. Bueno, esto es una anécdota muy graciosa, que nos puede aportar muchos datos o puede ser un buen punto de partida para hablar de la sexualidad humana, ¿no? No sabemos si a Gina le atraían los cuerpos desnudos, sin más, o era el sexo en sí, ¿no? Habría que hacer, o deberíamos de hacer, pruebas posteriores para descartar una opción u otra. Pero en cualquier caso, Gina optaba por ese canal, ¿no? Y es un buen punto de partida para hablar de la obsesión con el sexo que tenemos los humanos, que a muchos les costará aceptarla, pero en los estudios hablan de que tenemos 20 pensamientos al día, los hombres, con picos de 300, o sea, 300 veces al día que podemos llegar a pensar en sexo, ¿no? Ahí estaría muy bien ver si por esa adicción a la televisión, ¿no?, dejaría de hacer otras cosas, es decir, jugar con otros compañeros o salir al patio, cosa que dudo que ocurra, ¿eh? Precisamente uno de los grandes retos de las conferencias que yo doy en los últimos 2 años es cambiar esa idea maligna de la naturaleza, ¿no? Esa idea de que del todos contra todos, de la ley del más fuerte, de la supervivencia del más fuerte, ¿no? Todas esas ideas que vienen del siglo XIX, mal interpretadas de Darwin, que nos hacen interpretar las relaciones que mantenemos con otras personas y el mundo como un lugar negativo, hostil, peligroso, etc. Y yo, a través de investigaciones en las que muestro tendencias de cooperación, tendencias altruistas en humanos y en grandes simios, trato de darle la vuelta a este paradigma y trato de mostrar una visión de la naturaleza que a mí me parece más acertada con la realidad y que tiene que ver más con comportamientos prosociales positivos, como el consuelo, la resolución de los conflictos, la reconciliación, la cooperación, el compartir, bueno, una gran cantidad de cosas. Respecto a si hay unas especies más positivas que otras, efectivamente hay algunas tipos de primates que, debido a que tienen una organización social muy estricta, excesivamente jerárquica, hemos descubierto que sufren gran estrés. Un gran estrés que además les reduce su esperanza de vida a varios años y les genera una gran cantidad de enfermedades. Ya sabemos que hay una relación directa entre las defensas bajas y una ansiedad o un estrés en niveles muy altos. Entonces, por ejemplo, tenemos a los papiones, a los macacos, que digamos que son muy estrictos y se dan mucha caña en cuanto a la hora de organizarse socialmente. Pero tenemos otros, como los bonobos o los macacos de manos doradas o los gibones, que son monógamos toda la vida, por ejemplo, que muestran comportamientos todo lo contrario. Hay mucha más flexibilidad, no es una organización vertical, sino que puede haber líderes situacionales, es decir, si en un momento hay uno que sabe mejor hacer algo que otro, pues en ese momento tomará el líder esa persona, ¿no? Si es, por ejemplo, rastrear a un animal, el que mejor siga las señales, ¿no?, las huellas, pues será en ese momento el líder. Es un concepto fantástico de liderazgo que muchas tribus han llevado a cabo, ¿no? Y es el situacional, es el que mejor lo haga en ese momento será el líder. Por supuesto, se trata de volver a las esencias, a aquello que forma parte de nuestro ADN desde hace millones de años, la cooperación, el altruismo, la reconciliación, es decir, recuperar todo aquello que ha hecho de nosotros lo que somos.